Muy buena. Basilio, una cerveza. Berry, ¿qué te iba a decir? ¿Este año no hay Teleberry o qué? ¿Qué va? Que este año estamos hartos. Andrés no quiere, yo tampoco, que no. Basilio, una cerveza. Este año hay Teleberry. ¿Qué va, madre? Este año no puede ser. Eres más guapa que todo. Basilio, una cerveza, hombre. ¿Se la ha metido por qué? Que no, que estamos hartitos, que no. Así Basilio me pone una cerveza, hombre. El vecino. Berry, ¿este año es que no hacéis el programa de Teleberry o qué? No, estamos hartitos y ya este año hemos decidido que no vamos a volver. Basilio, la verdad que sí, y cierto. Pero Basilio, ¿me pone ya una cerveza o qué? No, si no hay Teleberry no hay cerveza y ya está. Bueno, pues tendremos que hacer Teleberry. Se ha salido Basilio con la suya. Basilio, ponme la cerveza, que vuelve Teleberry. Gracias. Muy buenas amigos de Teleberry, nos hemos venido a la Puerta Farsa, estamos en lo que le dicen la cuadra y nos hemos venido con el amigo del pueblo, el amigo Juan Palomo, el historiador. Yo le digo el historiador porque yo creo que no hay nadie en el pueblo que sepa más del pueblo. Muy buenas, señor Palomo, muy buenas. Hola, muy buenas, Juan. ¿Cómo estamos? Bien. Vale, vamos. Estamos bien, que no es poco. Dios nos tiene aquí ya bastante. La pata un poco... Bueno, ahí vamos tirando con ella, pero mira, hemos venido andando, en fin, vamos, Dios es bueno, nos tiene aquí, pues... A mí se nos voy poquitico, ¿no? Sí, pero las tabernas menos todavía. O sea que... Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Villanueva para que la gente sepa un poquito de la historia de Villanueva. ¿Cómo nace Villanueva de Córdoba? Pues mira, Villanueva nace a partir de caminos que pasaron por aquí y aquí había algo básico. Estamos en lo que es la confluencia de cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. Ahí el paso de la estación, ¿no? Unos arroyos van los que van para arriba, van para el Guadiana y estos van para el Guadalquivir. Entonces es un sitio donde los arroyos nacen y hay poca agua superficial. O sea, poca agua corriente, sí, ¿no? De arroyos, tal. Pero sin embargo hay mucha agua en el subsuelo. Y había un camino de carne que venía por Torrecampo, entraba por Villanueva y aquí un ramal iba hacia Ovejo, otro ramal iba hacia Adamón y el de Adamón luego se partía, que iba también para Montoro. Y a partir de esos con los caminos de la Mesta, hacia el siglo XV, cuando empieza aquí a venir gente de Pedroche, que en principio eran una veintena de chozas, primero chozas, luego lo que le decían casas pajizas, o sea, casas con cubierta vegetal, pero era gente que venía, labraba, se quedaba aquí en el periodo de labranza, luego en Pedroche tenía su casa, se iban, tal, y hacia 1490 empieza ya a, como decían antiguamente, a haber gente de asiento, gente ya que reside aquí. ¿Por qué reside en este sitio tan concreto? Por otro camino que era el más importante que había en la época, era el Camino La Plata, que va casi paralelo por Aldave, ¿no? Venta Lorán, Venta Los Locos, Venta Velasco, Venta La Aljama, Venta La Cruz. Muy famoso el Camino La Plata. El Camino La Plata que va prácticamente paralelo a Aldave. Ese era el camino más importante entre Córdoba y Toledo en esta época, a partir del siglo XV, XVI, Cervantes, todos los personajes estos de Cervantes, pues Cervantes estuvo viajando por esos caminos, los conoce perfectamente. Y además Cervantes habla en una de sus... la venta del Molinillo, que es una de las ventas de este. Y del salmoreo Jarote. Ese es el diablo Cojuelo, Vélez de Guevara, que se van a la Venta Dorán. La Venta Dorán, sí, que está un poquito más abajo de Venta Los Locos, ¿no? Y ahí en la venta le dicen, oye, que venimos a comer, y solamente tenemos un perdigón y un conejo. Dice, pues venga el salmoreo. Pues claro, un salmoreo con perdigón y conejo, aquí en esta tierra, en este pueblo, sabemos cómo es, ¿no? O sea, que ese salmoreo nuestro que hacemos ahora, pues ya se lo comían en 1600 y pico, ¿no? Por eso era algo muy conocido por el camino, que era un camino muy transitado. Bueno, pues ese Camino de la Plata se comunicaba con el de Pedroche. Ahí prácticamente entre Ventarán y Venta Los Locos cruza el camino de Montoro, llegaba a Villanueva y en Villanueva entraba por lo que es la calle Córdoba, San Sebastián, la calle Real, la plaza, Pedroche,
Bueno, Plaza Herradores, Pedroche y el Paso de la Estación. ¿Qué pasó la estación? Para Pedroche, ¿no? Eso era el camino. Y ahí, en ese camino que comunicaba Pedroche con el camino de La Plata, a mitad del camino, es donde empieza a ponerse gente de asiento a vivir continuamente hacia 1490. Esto es que luego hay follones entre Pedroche y Villanueva, y entonces los de Pedroche llaman como testigos, como parte imparcial, a gente de Pozo Blanco. Estamos en un juicio, ¿no? Cada uno, pues entonces tú llamas a un testigo y en vez de llamas a gente de tu pueblo, sino que llamas a gente de Pozo Blanco. Pozo Blanco. Y todos estos de Pozo Blanco eran, algunos habían vivido en Pedroche, de chicos, y era gente pues que decía que conocía todos estos términos y todo eso, porque habían estado con 20 años con los caminos, que habían ido andando hasta la Venta de la Cruz, que está allí al ladito del AVI también, que en fin, que conocían todo esto, y todos coinciden en lo mismo. Que este lugar, hacia 1480, eran eso, unas cuantas casas, una veintena de casas, ya casas pajizas. La gente de Pedroche venía aquí, labraba, también criaba un poco ganado, tal. Y a partir de 1490, no se sabe por qué, empieza a venir gente ya a no esporádicamente, sino a asentarse. A sentarse, fabricar una casa a casa. Ya, y a vivir aquí. Y ya vivir aquí con tu mujer, tener aquí tus chiquillos y a criar. Porque aquí en este sitio donde estaba Villanueva, bueno, entonces era Encina Nana, pues había muchísimos sitios de tierra. Hasta llegar a Torrubia y Navalazarza había muchísima extensión de tierra. Hombre, había propiedades privadas, pero había también otras que eran de realengo. Todo lo que no era privado era del rey. Esas tierras eran del realengo, pues entonces la gente se metía a trabajar ahí, ¿no? Y también consta de que en aquella época, 1530, había gente de estos pueblos labrando en Torrubia y en Navalazarza, que eso ya es término de Cardeña, entonces era Montoro, y entonces pues había mucha tierra, había mucha disponibilidad, y hacia 1490 ya había 8 o 9 familias que ya empiezan a quedarse aquí. Y en 1499 es cuando vamos a Córdoba y decimos, oye, al Consejo de Córdoba, y decimos, oye, que queremos cambiarnos de nombre y ya somos, hombre, ya no somos 4 gatos, ya somos una cierta gente y queremos tener autoridades. O sea, porque antes tú tenías un pleito o cualquier cosa y tienes que ir a donde está el juez, el alcalde, que era Pedroche. Tenías que hacer una escritura de una venta o lo que sea, tal, y tenías que ir a Pedroche. ¿A Pedroche? Y Pedroche son 3 leguas, o sea, son 18 kilómetros. Ir y venir en el día... tienes que apretar mucho, ¿no? Y, claro, tienes que apretar. Y antes no había coches, los coches que teníamos. No, antes la burra y el tío. Pero eso, uno de esos vecinos de Pozo Blanco que declaraba como testigo, dice que en 1480, o sea, imagínate, hace más de 500 años. Oh, madre mía. Dice, descendemos de Pedroche. Los primeros sí, las primeras familias que serían 30 o 40, pues sí, venían de Pedroche. Decía que allí no había alcalde, ni justicia, ni había iglesia, entonces siquiera. Claro, nada. Y que se llamaba en aquel tiempo Encina Nana. Y que le decían a aquel hombre, aquel nombre, por una encina que estaba allí, que tenía todas las ramas por el suelo, y que decía que ahí criaba en ella una osa. Una osa. Que criaba en ella una osa, en esa encina. Entonces algo tan característico. El primero que llegó, pues claro, dio una. O sea, encina nana, pero no una encina gigante. Sí, para que en verdad una osa con unos ositos así ya, hombre, unos ositos medianitos, y la osa, que yo tenía que ser un buen chaparro. Lo que pasa es que era bajita, tenía tenía las ramas por el suelo, y por eso fue el nombre que le pusieron. No es raro que hubiera osos, porque en 1341, en el libro de las Monterías de Alfonso XI, dice que Ovejo es muy buena tierra de oso en invierno. Y en las relaciones topográficas de Felipe II, 1572, todavía había osos en Sierra Madrona. Y nosotros estamos a medio camino en ese lado, ¿no? Sí, entre Madrona y lo que era antes. ¿Cómo es posible que hubiese aquí osos? Y aquí sí, porque no había poblamiento, aquí es que no había gente. ¿Por qué ese pueblo Villanueva aquí? Pues porque no había nada.
Claro. Es que no había nada, tío. Estaban todos los pueblos, si te das cuenta de los Pedroches, estaban concentrados a lo que es el noroeste. De Pedroche, pues se independizaron Torrecampo y Pozo Blanco, salieron dos villas. De Torremilano, que era otra villa que había más antigua, se independizaron primero Alcaracejo y luego Añora. Y todo eso, como ves, está en la parte noroeste de la comarca. Pero lo que es para el otro lado, hacia el sureste, no hay nada. No hay nada, claro. No hay nada. Y nosotros nos pusimos Ahí, en ese sitio. ahí. Y por eso, en ese camino que era el que iba desde el Camino de la Plata hacia Pedroche, es donde nació Villanueva. Entonces, vamos a ver. Yo y todos hemos leído los libros de Ocaña. Este hombre, pues la verdad que los libros son excelentes. Fue el secretario del ayuntamiento, el abuelo, y tenía muchísimos documentos que volcó. Entonces son documentos, Claro. y está ahí escrito y más chincha que la manta llena. El problema es que de esta época más antigua no había documentos. Entonces él lo que escribió fue lo que le contaron. Lo que le contaron, claro. Porque este hombre no era de aquí, vino como secretario del ayuntamiento. Lo que pasa que ya se hizo garrote a tiempo completo, ¿no? Ya el tiempo que estuvo aquí. Pero claro, cuando vino, pues la gente aquí del pueblo pues le contó historias, le contó tal, que es lo que... Entonces él cuenta otra historia de lo de Encina Enana. lo de Encina Enana no. Y luego su hijo, Juan Ocaña, pues aporta el documento de Córdoba de 1499 cuando se le cambia el nombre a Villanueva de Córdoba, ¿no? Eso sí, estaba... Pero no, lo que Ocaña dice es que el pueblo nació por la Cañá, por la zona de las Cañadas y la calle Casablanca, y de ahí se extendió por la calle El Cerro, por la calle Torrecampo, por la calle El Cerro, y llegó a la plaza. Pero en verdad el pueblo no empezó ahí. Mira, nos llevamos ya 1000 y pico hojas leídas de documentos que son sobre todo protocolos de notarios que te dicen casa. O sea, familias reparten las casas y tienen 4 casas. Pues te dice, la casa de fulanito está en tal lado o linda con corral de fulano, casa de mengano y con la calle real. Esas casas que lindan solamente aparece una calle en 1540, solo una. Le dicen la calle del Rey, la calle real de sus majestades, la calle de sus majestades, la calle de sus altezas. Que siempre se llamaba algo así real. La calle real. Ahí de ahí viene. Ahí calle está. real, calle. Siempre ha tenido un nombre. Tenemos aquí un documento que es curioso, porque con los follones con los de Pedroche, pues en el año 1500 se reúne el Consejo del Pueblo. El Consejo entonces había autoridades, alcalde. El alcalde era juez. Alcalde. Sí. También tenía como funciones administrativas, adquiriendo, pero en principio el alcalde era juez. Viene de la palabra árabe al-Kadí, y el Kadí árabe era el juez. O sea, juez islámico, pero era el juez. Estaba el escribano, estaba el alguacil, que era como la persona que cumplía y hacía cumplir la ley, las órdenes que le diera el alcalde, tal, ¿no? Y luego estaba lo que se llamaba el Consejo Abierto, que junto a estas pocas autoridades se reunía el conjunto de los vecinos, en plan asambleario. Sí. Claro, eso se puede hacer cuando éramos 4 gatos. 4 gatos. Ahora. Ya cuando tienes 10.000, pues es más complejo, ¿no?, de administrar ese tipo de democracia directa que se dice ahora. Pero este consejo directo era eso, participación ciudadana directa. Sí, ahí hablaban todos. Y dicen, sepan cuenta esta carta de poder ver cómo nosotros el Consejo de Villanueva, Villa de la muy noble y muy leal ciudad de Córdoba, estando ajuntados en la iglesia de San Miguel. Ya estaba la iglesia. Obviamente, tú lo has dicho, porque esta iglesia de San Miguel, el documento está fechado, aquí está saliendo, 30 días del mes de septiembre, año de 1500. Madre mía de vida. Año de nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1500 años.
O sea que en el año 1500 había una iglesia a San Miguel donde se reunía el consejo. Y ya se llamaba San Miguel. Sí, sí, tú has visto que se llamaba de Ya San se llamaba, Miguel. sí, ha salido ahí, ¿eh? Ahí, o sea, aquí lo vemos, luego ya lo podremos ver, ¿no? La gente lo podrá ver en la... Estando en la iglesia... Mira, escucha cómo se ve. Sanc, S-A-N-C, Miguel. Se lee, Sí, tío. se ve perfectamente. No, o sea, no hay duda. Y esto es del año 1500. O sea, quiere decirse que la iglesia de San Miguel no se hizo cuando nos hicimos villa en 1553, sino que en el año 1500 Siendo estaba la iglesia, Nana. y no, ya nos habíamos cambiado el año pasado, por eso ya pone Villanueva de Córdoba. Nos habíamos cambiado el nombre el año de antes, en 1499, y esto es de 1500. ¿Por qué se reúnen aquí en la iglesia? Bueno, aquí en cualquier pueblo de Castilla. Pues porque era el único edificio un poquillo grande donde se pudiera juntar la gente, ¿no? Aunque en esta época el consejo, hay otras actas que dice, estando juntos en la puerta donde hace su continua morada Isabel Fernández, viuda de Pedro Díaz de Luna. O sea que en la puerta de una mujer... En la puerta que también... Pero ese tío había sido importante, había sido alcalde, no sé por qué, pero hacían el consejo. Hicieron allí el consejo. Bueno, pues entonces teníamos iglesia de San Miguel en el año 1500, la única calle que aparece en esta época, 1540, es la calle Real, y luego vamos y nos llegamos a lo Alto del Santo. En lo Alto del Santo, la ermita de San Sebastián, escribió Caña que había unas inscripciones de 1585, que tienen que ser de la fecha de cuando se reconstruye la ermita. Pero la ermita, ¿Una ermita? Sí, entonces ermita hasta 1952, 54, que ya lo hacen parroquia. Pero bueno, era una ermita que estaba allí, perdón, casi fuera del lugar. Pero es que estaba como que en las afueras. Hay un documento o sea, que son documentos, digo, que no es que te pone, hay una ermita en la calle, hay una ermita de San Sebastián, sino que tú vas leyendo y ves que entre las propiedades de una mujer hay una casa que linda con la ermita de San Sebastián y con la calle Real. Y con el Camino Real. Dice, el Camino Real es el que pasa por la puerta de San Sebastián ahora mismo, es por Canino, enfrente del Canino, lo que hay en Canino, eso es el Camino Real. O sea, que la ermita estaba allí, donde está ahora. Pero es que en 1534, o sea, 50 años antes, ¿no?, de lo que es la inscripción. Quiere decir que en el año 1500 teníamos una iglesia, en el año 1534 estaba ya la calle Real, y además teníamos lo que era la ermita de San Sebastián. ¿Que también se llamaba San Sebastián? Sí. El nombre ha sido siempre San Sebastián. No cambió para nada. Y decía un documento un poquito después de 1566 que esa ermita estaba casi fuera del lugar. O sea, que el pueblo llegaba a la esquina de Nino. Ahí está. ¿Y eso la calle Real iba, y luego un poquito más adelante reparten unos solares en el ejido. El ejido era como todas las villas castellanas, todos los lugares. Un lugar es como una villa, pero sin categoría jurídica, ¿no?, digamos, de villa. Bueno, pues tenían como un espacio al lado, rústico, donde la gente pues podía meter la cocina, coger leña para la candela, en fin, de uso comunitario. Y estaba, viene de exitum, de salida, porque normalmente estaba a la salida del pueblo. Vale, pues reparten solares a unos vecinos, y a uno le dan un solar que pega con su casa. Bueno, pues la casa de ese hombre estaba en la plaza. O sea, que el solar que le dan en el ejido, o sea, que el ejido estaba pegando con una casa de la plaza. Y después tiene que ser prácticamente esto donde estamos, la calle Contreras, la calle Herradores. Porque tú fíjate, las cruces que hay en mitad del pueblo, la de la calle Cañuelo antes estaba en mitad de la calle. Parece que cuando construyeron la carretera, una cruz en medio de la carretera, pues no era nada práctica, porque la cruz que había allí, en la cruz de piedra, estaba allí enfrente de la calle Ventura, y unos pocos camiones. Ya cuando empezaron los camiones, el último camión que dio con ella ya la destrozó, la cruz y el camión, y por eso tuvieron ya que ponerla en la acera. Bueno, pues la cruz de la calle Cañuelo estaba en mitad de la calle.
Allí enfrente de la calle Doctor Luna, en mitad de la calle Cañuelo, Ahí en está. donde está Modelo, ahí en la puerta Modelo, enfrente con la calle Doctor Luna. Y luego hay otra cruz en la calle Herradora, que está al lado del ayuntamiento. Esas cruces eran las cruces de término. Y lo que marcaban era el espacio habitado. Tú ibas por el campo, pero las ponían en el campo, tío. Claro. Esas esas cruces no estaban en el pueblo. A lo primero se ponían en el campo y el tío que venía por el camino veía la cruz y dice, coño, que me quedan 100 metros ya para llegar al pueblo, ¿no? Quería la criatura, después de 3 leguas andando, pues ya sabías que ibas a llegar a un sitio Por eso a lo mejor tiene habitado. significado, perdona, las cruces que hay, por ejemplo, en el camino de la Virgen de Luna. Esas son otro tipo, También están puestos pero son caminos porque, o sea, son unas cruces porque es un camino, digamos, religioso, ¿no? Porque une Villanueva con la ermita de la Virgen de Luna y entonces pues se ponen esas así como una manera. Pero las cruces de término de los pueblos, como veis, están en todos los pueblos, ¿no? A lo primero estaban en el extrarradio, o sea, fuera del pueblo. Lo que pasa es que cuando el pueblo crece, Se la come. pues entonces esas cruces parece que están marcando que el pueblo llegaba Ahí, más o menos. a la calle Contreras, donde estamos aquí. Que eso, a partir de ella, lo que es la calle Herradores para la calle Pedroche, todo eso era ya elegido del pueblo. Y ahí es donde repartieron solares. En esos solares, pues la gente iba haciendo casas. Entonces, claro, iban haciendo casas, pues las primeras casas no las harían pegar unas con otras, ¿no? A mí me dan un solar aquí, pues haz cualquier solar. A ti te lo dan allí, pues tú haces allí tu casa. Pero la gente se van repartiendo, se van haciendo casas y los caminos que hay, o los callejones que unen las distintas partes del pueblo, pues se van convirtiendo en calles. Claro. Y ahí las casas ya, pues ya se van haciendo más juntas hasta que acaban de pegarse unas con otras. Por eso, cuando hay una distancia grande de 2 caminos, como el de Pedroche a Torrecampo, fíjate ahí que está toda la calle, la Plaza del Carmen, la calle del Rey, eso porque abrieron la calle del Olivo. Claro. Eso eran todos callejones, pues tú imagínate, si las casas las ponen en la puerta del camino, de un camino a otro y a mucha distancia, pues hay casas que tienen 3 huertos dentro. Puedes poner casi un campo de fútbol. Por eso, porque había tanto espacio, ¿no? Entre caminos, que era donde se hacían los solares, y así se fue haciendo el pueblo. Pero ya te digo, hijo, que lo primero, lo que estamos viendo, hombre, que yo estaba acostumbrado a caña y como todos los que hemos leído de la historia del pueblo, pero ya cuando vas viendo miles de hojas, no aparece la calle, todavía no ha aparecido ni la calle Juan Blanco. En 1610, que estoy ahora con los protocolos de esos años, hay unas casas al lado de la fuente Juan Blanco, pero no te hablan de la calle Juan Blanco ni la calle Fuente. El pueblo empezó en la Plaza España, como quien dice. De la Plaza España a lo Harto Santo con la calle Real. Y luego empiezan a salir así diseminados hacia la zona que va para la Fuente Vieja, para la Cruz de Piedra, para la calle, para Casas Blancas, toda esa zona de ahí, que es elegido, es donde se reparten los solares y donde poquito a poco se van empezando a hacer casas y ya el pueblo se va haciendo. ¿Y cuánto máximo de habitantes ha tenido Villanueva de Córdoba? Pues mira, perdona, en el año 1500, cuando se junta aquí el pueblo, había un alcalde de hermandad. La hermandad era como una organización que mandaron a hacer los Reyes Católicos de autodefensa de los ciudadanos para perseguir la delincuencia en el medio rural y para poder hacer una cuadrilla de la hermandad local y que hubiera un alcalde tenía que haber por lo menos 30 vecinos. Un vecino no un habitante, un vecino es como una unidad doméstica, como una familia. Un viudo solo es un vecino. Un matrimonio con 5 chiquillos es un vecino. Es un vecino. Entonces, unos para otros, pues se calcula 3,5, 4 personas por vecino, ¿sabes? Entonces, si había 30 vecinos, pues que tú llamábamos 100, 120 habitantes. Cuando en el año 1500 teníamos un alcalde de hermandad. O sea, pero ya es que en 1529 ya tenemos 150 vecinos, que es un ascenso. 150 vecinos, a lo mejor ya habría 400 o 500 personas. En 3 años. En 3 años. En 30 años, perdón, en 30 años. Eso, haces cálculos con el ritmo de crecimiento natural. Mira, la generación mía, la del baby boom de los años
la década del 60-70 había chiquillos en las calles, más que marabunta, ¿no? Había muchísimos niños. Y ese fue, el crecimiento fue del 11 por 1000 al año. Estos años aquí hubo un crecimiento del 18 por 1000, que es el doble de lo que se espera de una población con muy buenas condiciones ambientales, no hay guerra, hay comida, hay paz, hay tranquilidad, hay prosperidad, hay chiquillos. Cuando hay hambre y angustia, chiquillos no había. Claro. Pues en esas condiciones más de bonanza máxima demográfica natural, es el doble. Quiere decir que tuvo que venir gente de fuera porrón. Porque cuando hacemos el acuerdo en el año 1500 con Pedroche, uno de los capítulos del acuerdo es que ningún vecino de Pedroche puede venir a vivir a partir de entonces a Villanueva. Los 30-40 vecinos que había iniciales pues eran de Pedroche. Claro. Era gente que tenía aquí sus casas, algunos fuera que viniera, porque en este año de 1500 hay uno de Torremilano y otro Juan Ruiz de Pozoblanco. O sea, era gente que había nacido en Torremilano y Pozoblanco, pero ya se mudaron aquí. Se vinieron aquí. Hay muchos que son de San Benito, con el apellido, Gómez de San Benito. San Benito del pueblo este que tenemos aquí al lado. Es de Almodóvar del Campo, pero me parece que está a 70 kilómetros de Almodóvar. Y de Torrecampo está un paso, y nosotros, hombre, que yo me acuerdo de chico de haber ido a comprar ahí melocotones a San Benito, que hemos tenido siempre una relación. Sí, una relación con... Y podía ser gente de allí que viniera, ¿no? Pero que a partir de 1500 tiene que venir gente de muchísimos lados, pero de Pedroche muy pocos porque estaba prohibido. Porque los de Pedroche entendían que si nosotros crecíamos, íbamos por arriba y teníamos aumento de población, iba a ser a cuenta de que ellos perdieran habitantes, claro. Y eso no les interesaba porque estaban los repartimientos. Había unos impuestos que partir, entonces se llegaba a un acuerdo. Córdoba tenía una villa bajo su jurisdicción y le decía al rey, vosotros pagáis 100.000, ¿vale? Pues Córdoba echaba cuentas y de acuerdo al número de vecinos decía, los de Pedroche tenían que pagar 800, los de Pozoblanco 700. Claro, depende de los habitantes que tuviesen. Claro, y mientras menos, pero ya a ti ya te tenía, eso se variaba cada X tiempo. A ti te tenía asignado que tenía que pagar 800. Si tú empiezas a perder habitantes, los que te quedan, los menos vecinos que tienen que amortizar la demasía que te corresponde pagar. No les interesaba que creciéramos, claro, porque iba a ser en perjuicio de ellos. Y nosotros lo que queríamos era independizarnos, porque los repartos de lo que nos tocaba pagar nosotros pintábamos. Éramos como Cataluña. Peor, lo que queríamos era la independencia nuestra, ¿no? Sí, totalmente. Pero era sobre todo por el tema de la administración. Porque a la hora de hacer los repartos de los impuestos, los de Pedroche no dejaban que la gente de Villanueva participara en el reparto. Entonces a la hora del reparto pues nos las metían muy gordas. Y nosotros no podíamos protestar. Dice también que le hacían daño los de Pedroche, que metían aquí sus vacas en los sembrados, en los panes, en los sembrados, en las viñas, hacían muchísimos destrozos, y que luego, claro, no podían meter sus ganados, coger los ganados porque no tenían autoridad. Y luego el que tenían que llevarlo al corral de Pedroche. Y los jueces que tenían que juzgar los ganados que se metían eran los dueños de los ganados. Claro, siempre, claro. Pues entonces, esas agravios y tal, y por eso se tardó 50 y pico años, porque los de Pedroche no querían perder la autoridad sobre Villanueva, y nosotros, pleitos, conflictos durante 53 años, muchísimo. Lo más bueno, si quieres ya pasamos a otro. Esto todavía no lo hemos localizado porque el buscador de documentos ahí del archivo PARES del ministerio está ahora tonto, está en arreglo, pero en 1538 nosotros no teníamos una dehesa de propios nuestra, en la que matan los cochinos, eso. Estaba elegido, pero elegido era al lado del pueblo. Lo que nos hacía falta era lo que se llamaba una dehesa de propio. Una dehesa era que nadie se podía meter, nada más que unas personas, beneficio para sacar un dinero para el pueblo. Y como no los teníamos, pues nos fuimos al arroyo La Almailla, dices tú, como los de Barcelona, como los de Lavapiés, en plan Lavapiés puro. Cogimos y nos metimos y ocupamos el arroyo La Almailla.
El arroyo La Almailla es el que pasa por el cercón del Niño Ruso. Sí. Y cuando tiras para abajo, cruzas la carretera siguiendo el arroyo, llega a lo que era la dehesilla del pueblo, la dehesilla de Peñamartos, que eso fue una tierra comunal de Villanueva hasta que ya se vendieron los bienes comunales. Pues no teníamos tierra, no nos dejaban los de Pedroche y nos fuimos en plano ocupa y ocupamos el arroyo. Entonces, como cuartos no había para los pleitos y tal, se hacían repartos. Y ahí constan que fulanito de Copas pagó tantos maravedíes en la defensión del arroyo del Pozo La Cuenta, ¿no? Sí. Buenísimo, ¿no? Sí, la verdad que... Sí, Guerrero. Además, si te das cuenta, la Armailla, si esto es Villanueva, Pedroche está al noroeste, la Armailla está al otro lado, al sureste, en la otra zona por completo opuesta a donde está Pedroche, ¿no? Que era de donde venían Fíjate qué cosas más curiosas, éramos los catalanes de antes. Pero, Más o menos, vamos a decirlo. no, hombre, lo que pasa es que queríamos nuestra independencia porque también acusaban, lo que estamos viendo, en 1552 va uno del pueblo y denuncia al alcalde mayor, a la justicia mayor de Córdoba, que nos puteaban esta gente de Pedroche, nos hacían acusaciones injustas, metían en la cárcel y tal. Y lo curioso es que el alcalde les da la razón a los de Villanueva y dice que costándome como me costan los agravios, mira, coño, el juez de Córdoba dice que le costan las movidas y lo tal, que está el abuso de autoridad de los de Pedroche hacia los de Villanueva, y eso fue en el año 1552. Al año siguiente es cuando se obtiene la independencia. Parece que convencer al emperador, a Carlos, y se le convence fácil, 700.000 maravedís, se acabó el cachondeo. ¿A base de pasta? A ti no te hace, como tú, 700 maravedís, pues 700.000 maravedís eran unos 2.500 maravedís por vecino, que era un dinero. Un dinero. Una casa buena en la calle Real valía 5.000 maravedís. Un buey de 4 años domado, ya para trabajar, valía 3.000 maravedís, una vaca 2.000 maravedís. Sí, se le dio un dinero. A Carlos se le dio un buen dinero, sí. Me has hablado de San Miguel, me has hablado ya del convento de la ermita de San Sebastián, pero aquí tenemos más iglesias. Háblame de sus iglesias, porque por ejemplo en la calle Real está la ermita de Jesús, que se tiene que hacer más o menos en la segunda mitad del 16. No hemos encontrado todavía cuándo se hace, pero se empieza a hacer, y allí es donde había un hospital, el hospital de San Andrés, de la Santa Caridad. Era un hospital para atender a personas necesitadas, o sea, sanitario, ¿no? Un hospital... Se llamó San Andrés. A San Andrés, sí, el hospital de la Santa Caridad. En 1591 la gente en los testamentos le daba dinero a la ermita de San Gregorio, además de San Sebastián, a la de San Gregorio. O sea que estaba ya San Gregorio, lo que hay en la biblioteca ahora. Y luego ya en la que hay la de Cristo Rey, es muy reciente, esa de 1918, cuando empiezan a hacerla, tiene 100 años. Pero lo curioso es que en el catastro de Ensenada, que es de 1752, el pueblo llegaba hasta la esquina de lo que es la calle Dolores de Ruzo, el callejón de la Cuesta. Sí. El pueblo llegaba ahí. Donde está ahora el convento, eso era una cerca de Prado ya. Un cerco de la familia, propiedad de la familia de Moreno de Pedraja. Pero era una el hospital, lo que le decimos el hospital aquí. El dueño del hospital, el que hizo el hospital, don Bernardo Moreno de Pedraja, que era cura y tal, de su familia, lo que es ahora Cristo Rey era una cerca. Y ahí acababa el pueblo. Ahí empezaba ya el campo. Con ese cercón empezaba ya el campo. Lo que es toda esa acera allí hasta el Malacatorta, eso eran ya cercas del campo. Cerca, claro. Y eso en 1752, ¿no? Por eso te digo. Y esa es la última iglesia que se hizo, la penúltima. La penúltima. Sí, porque la última es la de las Obreras, que es una joya, y esa es de 1950 y algo. ¿Y el hospital, lo que es Ay, perdón, sí, el hospital se hizo cuando... El hospital era algo de Moreno de Pedrajas, que lo dejó en su casa en la esquina de la calle de Las Ventas con la calle Alta, donde está el colegio. Eso a final del siglo XIX estaba derruido y se hizo una comisión en el pueblo y se hizo un hospital nuevo en el Calvario.
Y eso en 1880 y tanto ya cuando se hace el hospital nuevo. El hospital nuevo, Ahí. ya con la iglesia. Exactamente, exactamente, sí, sí. O sea que se hacen primero San Miguel, San Sebastián, la ermita de Jesús en la calle Real, la de San Gregorio en el 16, y luego en el siglo XIX se hace la del hospital, en 1905 la capilla del cementerio, que ahora la han dejado muy bonita, la han dejado muy bien, hombre, ya tiene 100 años, que estamos diciendo, le hicieron con pretensiones, pero mira, está muy digna. En 1905 la del cementerio, 1918 veintitantos Cristo Rey y 50 y pico las obreras. Esas son la iglesia que tenemos, que la de las obreras es una joya. Una joya, la verdad que totalmente. Sí. Es preciosa, estuvimos ya grabándola y es súper preciosa. Parece cuando pasas por la puerta, y las imágenes son casi todas de Sánchez de Mesa, que era un escultor de Granada. Cuando hicieron capilla, la que era la ermita, la hicieron, y parroquia San Sebastián, estaba haciendo yo una talla de la Inmaculada chiquita, muy parecida a la que hay en la Catedral de Granada de Alonso Cano. Estaba el hombre allí dándole. Y pasó doña María Jesús de Ruzo, vio lo que estabas haciendo y le dijo, mira hombre, tú cuando acabe, dice, yo qué sé, cuando acabe ya, después si quieres pues, coge la calle un poco más abajo que tiene estado. Tienes ahí todo lo que tú quieras. Tiene estado todos los retablos, todas las esculturas, el Cristo, la escultura de piedra de la puerta. Yo me acuerdo que un día íbamos con una piara catedrática y gente de esta de arte, y uno de Granada, que había sido dice, Sánchez Mesa, aquí cuando ve la escritura del Buen Pastor, que hay en las obreras en la calle, digo, bueno, eso no es nada, hombre. La mayor colección de esculturas de Sánchez Mesa no está en Granada, ni en el Barracín, está aquí. ¿En Villanueva de Córdoba? Ahí en esa iglesia. Joder. Y el hombre se quedó... Se quedó flipante. Sí. Joder. Es bueno saber lo que tenemos. La verdad que sí. ¿Y la guerra civil? Porque no la es mi guerra civil... especialidad. No es tu especialidad, No pero... es mi especialidad. Pero aquí en Villanueva de Córdoba hubo también mucho... Hombre, aquí Villanueva era una ciudad importante, pero estaba cerca del frente, pero no en un mismo frente, porque ahí Pozo Blanco y la batalla de Pozo Blanco llegaron ahí a donde están los bomberos. Los nacionales, Alcaraceaos cambió de otra en la de bando. Entonces Villanueva no estaba en el mismo frente, pero sí tenía una población, y por eso se pusieron. ¿Y de qué bando éramos? Pues desde el inicio de la guerra, que ya en el 25 de julio los republicanos se hacen con el control, hasta el final de la guerra. Hasta los mismos finales de la guerra. Pero Villanueva, que era republicano... Reside en la zona republicana, y donde estaban las cosas de administración, jefaturas de ejército, cosas de gobierno civil, en fin, todas las instituciones y tal, digamos, de orden provincial, estaban allí asentadas. Entonces Villanueva en el año 36 tenía unos 16.000 habitantes, y llegaron otros tantos refugiados de por ahí. 16.000 habitantes. Sí, y llegaron otros tantos. Sí, hemos 30.000 habitantes. 30.000 habitantes ha podido tener aquí Villanueva de Córdoba. Sí, residiendo en la guerra, sí, los 3 años esos de la guerra sí los hubo. Cuando acabó la guerra, pues muchos se fueron, ¿no? Claro. Se fueron, esto se quedó con 15, 16 otra vez. Pero en esa época, pues vivía mucha gente aquí, en los cortijos. Claro, mucha gente. Había mucha gente, claro. Pero ya te digo que la guerra civil, hombre, Paco Moreno lo ha estudiado, pero yo es que la historia contemporánea no es lo que más... esto que es historia, y hombre, hay mucha más documentación, más datos. Entonces, sin embargo, esta parte más antigua, sobre todo la historia del pueblo, pues tenemos ahora nos hemos topado con miles de documentos, y lo que nos queda, porque los protocolos notariales, la otra mañana hice 450 fotos, y me queda el gordo así, que son 4 o 5 años, esos son 2.000 o 3.000 fotos. Sí, que va para... Hay que hacerlas, luego hay que pasarlas, y luego hay que leerlas, ¿no? O sea, va para rato. Que hay tal, ¿no? Pero mira, al tener esto ya podemos... Ya puedes saber cosas. Ya podemos saber cosas de las que no teníamos ni idea. Y además que está escrito. Sí, hijo mío, o sea, esto no es que a ti te... Es que luego hay leyendas urbanas, hijo, que se mantienen como cosa histórica, y dice, vaya tela, como que la torre se hizo con una rampa.
Eso Sí. ni el queso ni la manteca. O sea, para hacer una rampa a una altura de 36 metros con una pendiente de un 6% para que los bueyes tiraran, tiene que tener 600 metros de largo. Tienes que hacer un agujero de 600 metros de largo, 6 metros de ancho y 18 de hondo. Luego tienes que cogerlo con esportillo y con carro, hacer la rampa, hacer la torre y desmontar la rampa. Con ese trabajo hace 10 torres o 20. Como hicieron la torre, pues con pértiga y como lo hacían todos, con estructuras, con las burras que ahora Sí. son metálicas, pero entonces eran de madera. Por eso, para aguantar los tableros de los andamios, para poner las trócolas, subir las piedras y eso, hubo que pagar un buen dinero para cortar robles ahí de la zona de la garganta, porque los robles y esos árboles Para grandes, usar esa madera. sí, un barco se llevaba 3 o 4 mil árboles de estos. En una batalla, pues te echaban al mar 30 o 40 mil árboles. Por eso esos árboles estaban muy controlados. Y permitieron que se cortaran porque era para hacer una iglesia y tal, y pagó un buen dinero, pero claro, tenían que tener ahí unos tableros de robles buenos Ahí. para aguantar todo ese peso de las piedras con esa estructura. Así es como la... Pero yo te digo que hay leyendas que se quedan incrustadas y parece que es así. Y no es así. No, pero cuando te encuentras ya con documentos, pues ya se acabaron La leyenda. las leyendas. Juan, explícame, porque la política como la estamos viendo ahora, ¿cómo llega a Villanueva? ¿Y cuándo? Pues eso, sin más, hombre, lo tiene Paco Moreno. Pero todos estos cambios sociales, vindicaciones de los obreros y tal, es a comienzos del siglo XX, cuando ya empieza el movimiento obrero a organizarse en Villanueva y ya empieza, digamos, la política como la entendemos. Bueno, desde la Restauración estaban conservadores y liberales, iban alternándose en el poder, un tiempo uno, otros tiempo otros, pero luego ya la política como la implicación de todas las clases, ¿no? y reivindicaciones y tal, es a comienzos del siglo XX, que es, por ejemplo, cuando es el cambio que tiene la Hermandad de la Virgen de Luna. La hermandad pues tiene un origen, las hermandades, como hemos dicho antes, eran algo como de autodefensa de los pueblos, una compañía de soldados, por eso en el Corpus, la Virgen de Luna y San Sebastián van con bandera, porque eran hermandades, su origen era militar. ¿Eran ¿no? militares? Era de cosa militar. Pero ya en el siglo XX pues ya está la Guardia Civil para guardar la seguridad en los campos, ya no hace falta que los vecinos no se preocupen de organizar cuadrillas entre ellos para protegerse. Ya el Estado ya tiene sus medios, está el ejército, están los civiles, ya no hacen falta las armas. Y el problema estaba en que si había una manifestación de socialistas de un lado y llegaban los hermanos por el otro muy contentos y los otros muy cabreados y ¿Con unos con escopeta? escopetas, pues los otros también sacan las escopetas y se podía liar la de Dios es Cristo. Entonces, en vez de hacer como el becerro este americano, de darle armas a los obreros para que se defiendan, lo que se hizo fue quitar las armas a los hermanos para que no hubiera escopetas. Y así acabamos con el problema. Inteligentemente. Muy inteligentemente, porque ya no eran necesarias. Hombre, era algo que venía en lo de la tradición, pero ya no eran necesarias. Igual que en principio esto era algo militar y entonces pues que eran los estos, pues el que se podía pagar el equipo, podía pagar su arma, o sea, tenía esa gente relevante, ¿no?, de la población y tíos, porque el ejército en esta época las milicias eran todos tíos, ¿no? La mujer tiene algo mucho más importante que es perpetuar la especie. Que se pierdan 40 o 50 jóvenes no pasa nada. Que se pierdan 40 o 50 mujeres es un desastre. Claro. Pues entonces por eso de toda la vida Dios eran solo los masculinos, los seres humanos masculinos los que pertenecían a las milicias. Cuando esta hermandad ya deja también de tener ese carácter militar, ¿por qué tiene que tener solamente un carácter masculino? ¿Por qué no abrirse a Tú puedes mantener, o sea, mantenemos las esencias, mantenemos tal, pero eso no quiere decir que estemos reñidos, ¿no?, con el tiempo con el que vayamos viviendo. Y mira, yo creo que la hermandad nuestra se ha ido adaptando.
La Hermandad de la Virgen de Luna se ha ido adaptando a los tiempos, seguimos conservando nuestra tradición, pero hemos sabido también integrar los nuevos valores y nuevos principios que son los que tienen la... Ahí está, y metiendo mujeres, claro, que es normal. ¿Por qué no? Es lo más normal del mundo. ¿Por qué no? A lo primero igual te choca, ¿no? Porque no es algo, no sé, es una mentalidad también patriarcal de siglo, pero que luego te paras a pensar y dices, no tiene sentido, ¿no? Ya no tiene sentido en estos momentos lo que era antes. Antes sí, milicia, soldados, tío, vale. Ahora ya no somos milicia, ya no hay soldados. Pues ya está. Porque vamos a estar cerrados, además. Y siempre donde vaya una mujer, pues está la cosa más bonita. Las cosas como son. Hombre, mejor, pues sí, la verdad. La verdad que sí. Bueno, Juan, que muchas gracias, que te hemos robado este pequeño Que domingo. va, yo Que tienes encantado con vosotros, o sea, y con la gente. O sea, Pero sin me problema. gustaría que me dijeses que vamos a volver contigo y a dar un pasito un día por el pueblo. Hombre, y como a charlar un poquito eres más. insistente y sí, que si no irás ahí con el WhatsApp Iré a por ti. Pues si queréis, yo encantado, si me invitáis, yo estoy con vosotros. no hay Pues, problema. muchísimas Además, gracias. Este sitio es Es verdad que estamos bonito, muy es cómodos. un sitio, hombre, además un sitio que esto tú te lo llevas a Madrid con una maquinita. ¡Plum! Oh. Todo este edificio te lo llevas a Madrid, allí al Paseo de la Castellana, y ya olvídate. Eres el rey del mambo allí. Eres porque se conserva lo que es lo antiguo, la viga de madera es una la viga central, en fin, que es un sitio apropiado, ¿no? Para Para hablar de cosas de estar. Villanueva, Y ¿verdad? si os gustan estas cosas de Villanueva, ya os digo, aquí estamos sacando documentos y lo que nos queda, porque lo último, el viernes, 400 y pico hojas de protocolos de los notarios que hay en Pozo Blanco, son de Villanueva, pero se conservan en Pozo Blanco, estamos empezando en 1610. Y el trocho así, Pues no veas. así que tenemos allí, hombre, que hay muchísimo, luego que hay luego, pero en fin, no estoy solo, está Javier Torralbo Gallego también, como haciendo esto, y si podemos, lo que vayamos sacando, hay un blog que es Historia desde la Jara, que ahí lo vamos volcando todas estas cosas, todos estos documentos, vamos aportando también los documentos para que la gente lo vea, ¿no? Estupendo. Pues ya saben, muy pronto va a volver a Teleberry el señor Palomo, don Juan. Sí. Don Juan. Sin señor y, Sí. y sin don. Juan, muchas gracias. Nos vemos en los bares. Hasta más ver, como dicen en mi pueblo, con Juan. Juan de Seca. Buena, buena. Le deja Tristán Muy para buena. Gianni. Basile, una Gianni busca cerveza. el apoyo. Berry, ¿qué te iba a decir? ¿Este año no hay teleberry o qué? ¿Qué va? Que este año estamos hartos. Andrés no quiere, yo Porque tampoco, puede que llegar no. el Basile, partido una para la portería cerveza. de Quero. Allí está todo el isla. Este año hay Teleberry. ¿Qué va, madre? Este año no puede ser. Eres más guapa que todo. Basilio, una cerveza, hombre. ¿Se la ha metido por ¿Qué? Que no, que estamos hartitos, que no. Así Basilio me pone una cerveza, hombre. El vecino. Berry, ¿este año es que no hacéis el programa de Teleberry o qué? No, estamos hartitos y ya este año hemos decidido que no vamos a volver. Basilio, la verdad que sí, y cierto. Pero Basilio, ¿me pone ya una cerveza o qué? No. Si no hay teleberry, no hay cerveza y ya está. Bueno, pues tendremos que hacer Teleberry. Se ha salido Basilio con la suya. Basilio, ponme la cerveza, que vuelve Teleberry. Gracias.